Un niño dijo que su abuelo rompió un récord mundial de kickboxing. Toda la clase se rió. Su entrenador se unió a la risa. Entonces se abrió la puerta del gimnasio y todo cambió. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos ves hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. A Noah no le gustaba llamar la atención. Le gustaban las líneas rectas, las esquinas tranquilas y los ejercicios de patadas que terminaban con una forma impecable. Sin gritos ni alardes, solo movimiento, respiración y control. Pero esta mañana, la atención lo alcanzó de todos modos. Era el primer día de la semana deportiva en la primaria MC Cullen y el gimnasio se había transformado en un carnaval de ruido. Pósteres de velocistas olímpicos adornaban las paredes. Un podio de plástico se encontraba bajo el marcador, y el señor Calder, el profesor de educación física con un silbato por personalidad, hacía de locutor. Hoy, gritó, celebramos la fuerza, la velocidad y las historias que nos conmueven. Los estudiantes aplaudieron. Algunos vitorearon, otros bostezaron. Noah permaneció en silencio, sentado con las piernas cruzadas en la tercera fila, con la mirada baja. Casi no habló. Casi dejó que la atención lo pasara por alto. Pero entonces Calder añadió, ¿quién quiere compartir algo increíble sobre su familia? ¿Quizás su madre fue una estrella del atletismo? ¿Quizás su tío corrió un maratón? A ver. Levanté el micrófono y le pasé a Rose. Mi papá corría campo a través en la universidad. Mi hermana juega voleibol en el instituto. Mi primo salió en American Ninja Warrior. Casi. Risas, aplausos. De esos que no dolían. Entonces Mia le dio un codazo a Noah. Dilo, susurró. Me lo dijiste. Dilo. Dudó un momento y luego levantó la mano. Calder sonrió. Sí, Noah. ¿Qué nos tienes? Noah se puso de pie, nervioso pero firme. Su voz no era fuerte, pero no le temblaba. Mi abuelo ostenta el récord nacional de la racha invicta más larga en kickboxing. 7 años, 183 victorias. Silencio. No del tipo respetuoso. La espera, sí, fue amable. Alguien soltó un lento y sarcástico gu-gu. Luego vinieron las risitas. Luego risas. Entonces alguien gritó, ¿qué demonios? Otra voz debía de estar contra las almohadas. Y entonces Calder, todavía con el micrófono en la mano, rió entre dientes. No fue una risa completa, solo la suficiente para partirle algo invisible en el pecho a Noah. Menuda estadística, Noah. ¿Seguro que no fue un sueño? ¿O quizás una clasificación de un videojuego? El gimnasio estalló. Noé no se movió. Sus brazos permanecieron a su lado, rígidos. Le zumbaban los oídos y le ardía la garganta. Pero no habló, no se defendió. Eso lo habría empeorado. Un chico en la última fila fingió estar haciendo una caja de sombras, gruñendo, cuidado. Es Noah el noqueador. Hasta Mia bajó la mirada, mordiéndose el labio, la llamó, sintiendo el cambio. Levanta las manos. Bueno, seamos amables. Nos encantan los grandes sueños, ¿verdad? Pero era demasiado tarde. El gimnasio ya había elegido su chiste del día, y tenía el nombre de Noah. Esa misma tarde, en el pasillo, alguien había dibujado una figura de palitos con guantes de boxeo gigantes en la pizarra cerca de la entrada del gimnasio. Sobre ella, en gruesas letras rojas, estaba el abuelo Cao. Noah pasó junto a ella sin pestañear, pero con los puños apretados en los bolsillos. En la sala de profesores, Calder seguía riéndose. El chico dijo que su abuelo se peleó con ¿cuántos? ¿100 tipos? Vamos. Doy clases de 5º grado, no cuentos de hadas, murmuró alguien más. Ojalá no aparezca su abuelo y te demuestre que te equivocas. Calder resopló. Ojalá. Entonces al menos valdría la pena contar esa historia. Pero lo que el señor Calder no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que alguien ya había visitado la página web de la escuela esa mañana. Alguien con los nudillos endurecidos, un cajón lleno de medallas y un recuerdo que no se había borrado. Chuck Norris había visto el nombre de su nieto en la lista de participantes y, por primera vez en años, se detuvo y abrió el cajón. Para la segunda hora, ya no era solo un momento. Era un meme. Alguien lo dibujó con lápiz de color y lo pegó en la taquilla de Noah. Una figura de palito con guantes de boxeo enormes fue noqueada en el aire por una leyenda de un gofre volador. El abuelo llevaba sirviendo el desde 1943. Para la hora del almuerzo, ya lo habían redibujado, escaneado, convertido en una pegatina y pegado en botellas de agua. Los niños citaban estadísticas falsas en el pasillo.
183 victorias imaginarias, 7 años invicto en Minecraft. Noah no dijo nada. No rompió los papeles, no discutió, no dio explicaciones. Simplemente se movió más despacio, se sentó más tranquilo, dejó que la tormenta pasara. Incluso mientras empapaba todo en la clase de gimnasia, empeoró. Señor. Calder estaba haciendo ejercicios de cono, y cuando Noah se quedó atrás, dijo tan alto que todo el campo lo oyó, «Vamos, campeón, ¿no?» La realeza del kickboxing corre por sus venas. Eso provocó risas, incluso un silbido de otro estudiante. Entonces Calder añadió, «Vamos a noquear a Noah». El nombre se me quedó clavado como una astilla bajo la piel. Durante el recreo, 3 chicos mayores bloquearon el paso a Noah junto a las máquinas expendedoras. Uno de ellos sostenía un lápiz como si fuera un micrófono. Entrevista exclusiva con el nieto del legendario Punchasaurus Rex. Señor, ¿qué se siente al inventar todo un legado de artes marciales? Noah mantuvo la vista fija en la máquina de jugos. Otra voz detrás de él. Quizás la próxima vez diga que Bruce Lee lo cuidó. No lo presionaron. No tenían por qué hacerlo. Las palabras golpean más fuerte cuando vienen vestidas. Risas. De vuelta en clase, Mia dejó una nota en su escritorio. ¿Estás bien? No respondió. No porque estuviera enojado. Porque ya no lo sabía. En casa, Noah abrió una carpeta escolar y se quedó mirando la página que una vez llenó con estadísticas sobre Chuck Norris. Fechas, victorias, títulos, todo escrito con su letra más pulcra. Lo arrancó, lo dobló una vez, luego 2 veces, y otra vez, hasta que quedó tan pequeño que lo olvidó. Lo tiró a la basura y no miró atrás. Esa noche cenó en silencio. Chuck se dio cuenta. Claro que sí. Pero no insistió. Le preguntó a Tufte. Noah se encogió de hombros. ¿Lo dijiste en voz alta? Noah hizo una pausa y asintió. Chuck asintió. Entonces. Fue un día fuerte. Noah levantó la vista, confundido. Chuck se inclinó ligeramente, en voz baja. Solo la gente valiente dice la verdad en lugares donde no quieren oírla. Pero Noé no se sentía valiente. Se sentía vacío. A la mañana siguiente, el dibujo seguía en su casillero. Alguien había añadido guantes de boxeo al gofre en la oficina de educación física. K bebía de una botella de Gatorade, relatando el momento como un monologuista. Y entonces el chico lo dice como si fuera algo normal. Mi abuelo es campeón mundial. En serio, esto no se puede inventar. El otro profesor se rió, pero el conserje no. Siguió barriendo cerca de la puerta. Más tarde, cuando todos se fueron, el conserje se detuvo junto al escritorio de Calder, miró la lista de estudiantes pegada allí y un nombre en particular. Entrecerró los ojos. Entonces salió, con la escoba aún en la mano. Y a kilómetros de distancia, en un garaje lleno de guantes viejos e historias antiguas, Chuck Norris sostenía un álbum de fotos de cuero agrietado. No lo había abierto en años, pero algo en el silencio al otro lado de la voz de Noah, algo en lo callado que se había vuelto el chico, le dijo que era el momento. Era jueves, el día en que el entrenador Calder decidió dar ejemplo con Noah. El gimnasio estaba a reventar. Mitad emoción, mitad adrenalina del partido de balón prisionero de 5º grado. Calder estaba de pie cerca del círculo central, con el silbato colgando de los labios, rebotando a cada paso. Bueno, es hora de un poco de diversión, dijo, con la voz demasiado alta para un micrófono que no llevaba puesto. Aplaudió una vez. El eco resonó en el suelo pulido. Veamos qué puede hacer nuestra propia realeza del kickboxing. Todas las miradas se volvieron. La risa estalló como un chicle. Noah se quedó paralizado. Dijiste que tu abuelo era campeón mundial, ¿verdad? Calder sonrió. No es nada amigable. ¿Así que tienes los jeans? Lanzó un par de zapatillas rojas de entrenamiento al suelo. Se deslizaron por el gimnasio y aterrizaron justo al lado de las zapatillas de Noah. Vamos, Noah. Muéstranos tu postura. Noah no se movió. Un niño de la primera fila le dio un codazo a su amigo. Va a hacer un Kung Fu Panda completo. Otra apuesta a que hace una voltereta hacia atrás y cae llorando. Calder retrocedió unos pasos exagerados. Manos arriba. Es broma. Es solo una demostración. Sin presión. Su tono lo decía todo. Noah se agachó y recogió los guantes. Le quedaban grandes. Las correas le colgaban sueltas. El rojo se desvaneció alrededor de las costuras. Se los puso de todos modos. El gimnasio estaba en silencio ahora, pero no en el buen sentido,
el tipo de silencio que se escucha antes de una nota equivocada en un recital escolar. Se paró en el centro, con los pies separados y las manos en alto. No era una técnica perfecta, pero fue suficiente hasta que Calder dijo, «Uf, parece más ballet que boxeo». Esperemos que el abuelo no haya heredado el juego de pies. El gimnasio explotó. Algunos niños se rieron a carcajadas. Algunos miraban a Noah a los ojos. Un niño hacía la mímica de recibir un puñetazo y daba vueltas como un dibujo animado. A Noé se le entrecortó la respiración. Bajó la mirada. Sus zapatos parecían piedras. «Intenta una patada». Calder gritó. Noah dudó, luego levantó un pie lentamente y lanzó una patada circular baja al vacío frente a él. Perdió el equilibrio y tropezó. No fue una caída, solo un resbalón. Pero ya basta. Calder aplaudió 2 veces. «Damas y caballeros», anunció, «les presento al campeón indiscutible de tropezar con el aire». La risa, esta vez, resonó aún más larga, más cruel. Noah se quitó los guantes y los dejó con cuidado, como si fueran la historia de alguien que no merecía tener en la mano. Luego regresó a las gradas, se sentó y no levantó la vista para el resto de la clase. Después, en el vestuario, alguien había dibujado un contorno con tiza en el suelo. Noah contra la gravedad. 0-1. Esa noche en casa, Noah no mencionó la clase de gimnasia, ni a Calder, ni los guantes. Estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando la parte trasera de una caja de cereales, tamborileando suavemente con los dedos contra la madera. Chuck no lo empujó. Simplemente acercó una silla a su lado y se sentó en silencio. Más tarde, cuando Noah ya estaba en la cama, Chuck fue al garaje. Abrió el baúl metálico que no había tocado en años. Dentro, wraps viejos, aún con un ligero olor a sudor y linimento, una foto suya de 1974, con el brazo en alto, entre el rugido de la multitud, y al fondo, envuelta en tela, una gruesa placa dorada con el nombre grabado en negro, Charles Chuck Norris, Salón Nacional del Kickboxing. Una racha invicta famosa y más larga en la historia de Estados Unidos. Chuck lo miró fijamente, pasó el pulgar por el borde y luego lo colocó lentamente en la mesa de trabajo. El día terminó igual que los 3 anteriores. Noah regresó a casa sin decir palabra. Su mochila colgaba baja, con una correa retorcida y los cordones desatados, arrastrándose por la acera. Sin rebote, sin ritmo, solo pies cansados sobre el pavimento desgastado. Chuck esperaba en el porche. No saludó ni habló, solo asintió una vez, lento y firme, mientras Noah pasaba a su lado. La cena permaneció intacta. Noah se sentó a la mesa, con la mirada fija en el plato, y empujó los guisantes en círculos lentos con el tenedor. Chuck se apoyó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, observando. Esperó a que el silencio se disipara. Entonces, por fin, dijo, ¿quieres hablar? Noah no levantó la vista, solo negó con la cabeza. Chuck asintió. El silencio se prolongó. Ahora era más denso. Más tarde esa noche, Noah se sentó a los pies de su cama, mirando al suelo, todavía vestido, con la mochila a su lado como si no quisiera que la abrieran. Chuck se quedó en la puerta, no preguntó esta vez, simplemente entró, se sentó a su lado y apoyó los antebrazos en sus rodillas. Yo también solía reírme, dijo Chuck, con la mirada fija al frente. Cuando tenía tu edad. Antes de los cinturones y los trofeos. Era solo un niño flacucho, tartamudo y con mala genética. Noah no respondió, pero sus dedos se detuvieron. Chuck lo miró. ¿Quieres decirme qué pasó? La voz de Noah era apenas un susurro. Me llamaban Kickboy. El entrenador me hizo pararme frente a todo el gimnasio. Me hizo patear. Me resbalé. Todos rieron. Chuck no me interrumpió, ni se inmutó. Noah continuó, con la mirada fija en la alfombra. Dibujaron contornos con tiza en el vestuario, dijeron que había perdido la gravedad. Ni siquiera intenté detenerlos. Se le hizo un nudo en la garganta. Quizás mentí. Quizás nada de eso importaba. Chuck se giró y lo miró fijamente. ¿Eso crees? ¿Que decir la verdad y que se rían de ti la convierte en mentira? Noah no respondió. Chuck se levantó y salió de la habitación. Por un momento, Noah creyó haberse ido, pero entonces la puerta del garaje crujió al abrirse, luego los cajones. Entonces, algo metálico golpeó la madera. Pasaron 15 minutos antes de que Chuck volviera a sus manos, una pesada carpeta de cuero, con los bordes agrietados y las esquinas desgastadas por el tiempo. Se sentó con cuidado en el escritorio de Noah, sin decir palabra. Entonces sacó lo primero,
un recorte de periódico amarillento. El titular decía, Charles Norris gana 137 partidos consecutivos. Un nuevo récord estadounidense. Debajo, una foto en blanco y negro. Chuck Young, empapado en sudor, con la mano en alto sujeta por el árbitro, su oponente desplomado en la lona. A continuación, una carta con el sello nacional en relieve. En nombre de la Federación de Artes Marciales de los Estados Unidos, nos honra incorporar a Charles Chuck Norris al Salón de la Fama Nacional. A continuación, una placa. Bronce cepillado. Pesado, hermoso de una manera que no tenía nada que ver con el brillo. Salón Nacional de Kickboxing, famoso poseedor del récord de Chuck Norris. Su racha invicta más larga fue de 83 victorias. Y finalmente, una foto que Noah nunca había visto, Chuck de pie junto a un joven Bruce Lee, ambos con equipo de entrenamiento, sonriendo, ambos firmados con un rotulador descolorido. Noah se quedó mirando. Extendió la mano lentamente, como si el papel fuera a desaparecer. Su voz se quebró. Esto es real. Chuck arqueó una ceja. ¿Crees que imprimí esto en mi hora de almuerzo? Noah soltó una risita. Luego se esfumó. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Chuck se encogió de hombros y volvió a sentarse. Ya no me sentía en ese punto. Luchar se trata de demostrar algo. Pero vivir se trata de no tener que hacerlo. Noah miró la placa. ¿Puedo llevar esto a la escuela? Chuck sonrió. Casi. No hace falta. Pero no me creen. Chuck se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Igual que antes. Bajó la voz. Déjame decirte algo, chico. Que duden de ti no te hace estar equivocado. Y que te crean no te hace estar bien. La verdad no cambia solo porque la gente se ría. Espera. Y cuando aparece, no grita. Simplemente entra y te mira a los ojos. Noah no dijo nada, pero tampoco parpadeó, y eso significaba algo. Abajo, en el garaje, más silencioso, el baúl metálico seguía abierto. Dentro, bajo los guantes, las fotos y el tiempo, había espacio para una cosa más, algo que aún no había sucedido, pero que ya estaba en camino. Para el viernes, el chiste se había convertido en moneda corriente. Los cuadernos tenían garabateado KO Countdown en las esquinas. Un estudiante de quinto grado llamado Hayden sacó una tabla de apuestas de su caja de lápices. Papel doblado con nombres y conjeturas no estará disponible hasta el lunes. ¿Cuántos golpes lanzó el abuelo Norris? 0 o -1. Si Chuck era tan duro, ¿dónde estaba ahora? Lo rodeaban como buitres, demasiado aburridos para esperar a que cayera. No los miró, no respondió, ni se inmutó. Afuera, a la hora del almuerzo, alguien le acercó una bandeja de judías verdes y le susurró, para tu entrenamiento, campeón. Alto en proteínas. Apartó la bandeja. Una chica de otra mesa se acercó y le dijo a su amiga, si mi abuelo fuera Chuck Norris, yo también me cambiaría de escuela. El amigo sonrió con sorna. Por favor, borro todo el árbol genealógico. No lo dijeron en voz alta, pero lo dijeron lo suficiente. En la sala de profesores, el señor Calder se echó crema al café, riendo. Juro que no pretendía hacerme viral en mi propio gimnasio, le dijo a un colega. Pero el chico se metió en la pelea. O sea, kickboxing. Récord mundial. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Saludarlo? El otro profesor se rió. Bueno, ahora tienes una leyenda. Necesitarás una política de autógrafos el año que viene. Calder dio un sorbo. A este paso, dejará la educación física para siempre. Me ahorra el papeleo. En el recreo, Mia alcanzó a Noah junto a la cerca. Le ofreció un papel doblado en dos. No lo tomó. Pensé que deberías ver esto, dijo ella. Finalmente miró. Era una copia impresa de la tabla de apuestas. El nombre de Noah estaba abajo, junto a ella. Había un 90% de probabilidades de que llorara al orinar. Noah no reaccionó, pero dobló el papel con cuidado y se marchó. Esa noche, sentado a la mesa de la cocina, tenía un bolígrafo sobre una nota a medio escribir para el entrenador Calder. Me gustaría retirarme respetuosamente de cualquier actividad durante la semana deportiva. No terminó la frase. Se quedó mirando el papel, luego lo arrugó, lo desarrugó y lo volvió a arrugar. Chuck entró en silencio, limpiándose la grasa de las manos con una toalla vieja. Te vi trabajando en algo, dijo. Noah no respondió. Chuck señaló con la cabeza la bola de papel. ¿Renunciar? Preguntó. Noah se encogió de hombros. No es renunciar si nunca te quisieron allí. Chuck se apoyó en el mostrador. ¿Qué crees que quieren?
Noah no habló, así que Chuck respondió por él. Quieren que te derrumbes. No por lo que dijiste, sino porque lo dijiste con la cabeza en alto. Más tarde esa noche, Noah abrió su armario y encontró los guantes. Los mismos que Calder le había tirado a los pies. Todavía le quedaban grandes, todavía estaban demasiado rojos. Se los puso de todos modos y luego se miró en el espejo. Sin postura, sin patadas. Solo un chico con guantes que aún no le quedaban bien. A la mañana siguiente, en la escuela, algo se sentía diferente. No en el aire, ni en los niños que llevaba dentro. Pasó junto a la tabla de apuestas, junto a los susurros, junto al mural que alguien había actualizado con la ausencia de Kao King, y fue directo al gimnasio. No preguntó. No habló. Simplemente apareció. En la oficina. Calder se preparaba para el siguiente partido cuando sonó el intercomunicador. Había una visita en la recepción para Noah Norris. Calder frunció el ceño. Visitante. Miró el reloj, se levantó lentamente y afuera, justo al otro lado de las puertas dobles, un hombre vestido de mezclilla se apoyaba contra la pared de ladrillo, con un delgado maletín negro bajo el brazo y ojos de otra cosa. Ni ira, ni orgullo, solo quietud, como la verdad esperando entrar. No necesitaba decir quién era. Entró lentamente, como quien no tiene nada que demostrar ni a nadie a quien impresionar. Un maletín negro colgaba de una mano. Sus botas hacían un leve ruido al chocar contra el suelo del gimnasio. Cada paso era como una puntuación. Una fila a la vez. El ruido se fue apagando. Snickers murió. La mano se detuvo a mitad del gesto. La risa se convirtió en silencio. Incluso Calder bajó el micrófono. El hombre caminó directo a la cancha central y se detuvo. Sin decir palabra, abrió el estuche negro. Sacó una placa gruesa, pulida e innegable. Le dio la vuelta y dejó que las luces iluminaran el grabado. Charles Chuck Norris. Récord del Salón de la Fama del Kickboxing Nacional. La racha invicta más larga en la historia de Estados Unidos. 183 victorias, 7 años. Alguien en la grada dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. Chuck colocó la placa en la mesa de anotaciones con ambas manos, deliberado y preciso. Entonces miró fijamente a Calder. Sin sonrisa, sin enojo. Solo la verdad. Calder tragó saliva con dificultad. Apartó el micrófono de su boca y luego lo dejó completamente. Su habitual sonrisa burlona desapareció. Chuck finalmente habló, con voz baja, uniforme, sin esfuerzo. Alguien aquí dijo que un nombre como el mío sonaba irreal. Algunas cabezas se giraron. Algunos se hundieron. Alguien pensó que alegado era solo otra palabra para exagerar. Entonces miró a Noé. Noah no parpadeó ni respiró. Chuck asintió solo una vez y luego volvió a mirar a Calder. Entrena sus cuerpos, dijo Chuck. Espero que también les enseñes lo que significa cumplir su palabra, incluso cuando nadie la cree. Hizo una pausa. Sobre todo entonces. El gimnasio permaneció en silencio. No fue un silencio incómodo. Rabarinki. De esas que se escuchan cuando los niños se dan cuenta de que algo pasó de pequeños y no fue con fuegos artificiales, música ni gritos. Espera. Chuck recogió la placa y la extendió, no hacia la multitud, sino hacia Noah. Noah se levantó y avanzó. Le temblaban un poco las manos, pero lo tomó y lo sostuvo con firmeza. Detrás de él, el gimnasio observaba en completo silencio. No dijo nada. No hacía falta. Chuck se giró para irse, dio 2 pasos, se detuvo y miró por encima del hombro. Solo por un momento. No hay que aplaudir la verdad, dijo. Pero nunca hay que reírse de ella. Y entonces salió. El gimnasio se quedó congelado, como si no supiera cómo reiniciarse. Pero en medio de todo, un chico sostenía una prueba. No para ganar, solo para respirar mejor. El gimnasio ya bullía. Estudiantes con camisetas de colores diferentes entraban a las gradas, cada grado con su propia isla de ruido. Los globos flotaban cerca de los ventiladores de techo. Una pancarta decía Semana Atlética, día 4. Demostración de desafíos en letras mayúsculas grandes. En el centro de todo estaba el entrenador Calder, seguro de sí mismo, con un silbato pulido al cuello como insignia de su talento para el espectáculo. Botaba una pelota de tenis en la palma de la mano, esperando a que el micrófono se calentara. Mantengamos la energía alta, amigos, gritó, mostrando su sonrisa televisiva. Hoy se trata de fuerza, ánimo y quizás, solo quizás, alguna sorpresa. Noah estaba sentado solo al borde de la sección de 5º grado. La misma sudadera,
las mismas zapatillas desgastadas, pero esta vez sin encorvarse. Sin embargo, le sudaban las palmas de las manos, no por las luces, sino porque no sabía si Chuck vendría. Toda la semana, la gente había hablado como si el legado fuera el chiste. Toda la semana, no había oído las palabras mentiroso, delirante y falso, pronunciadas entre risas. Incluso ahora, 2 filas atrás, un niño le susurró a otro: ¿crees que trajo a su abuelo imaginario hoy? El otro rió. Sí, con sus músculos imaginarios. Noah no se giró, ni se inmutó, pero sus dedos se aferraron con más fuerza al dobladillo de su sudadera. Calder volvió a levantar el micrófono. Había más invitados. Algunos miembros de la comunidad, un instructor de yoga local y quizás incluso 1 o 2 padres con la valentía de mostrar algunos movimientos. Echó un vistazo a la entrada. Nada todavía. Sonrió. En fin, empecemos. El primero fue un padre con uniforme de bombero. El público aplaudió. Luego llegó una mujer de una escuela local de Jiu-Jitsu. Hizo una voltereta de hombros. Los niños aplaudieron. Entonces un hombre con un palo de lacrosse y demasiadas palabras. Noah apenas las oyó. Solo observó las puertas dobles. Observa los segundos. Observa la silueta. Calder se inclinó hacia Mike de nuevo, visiblemente disfrutando. Bueno, parece que tenemos un último invitado sorpresa. Alguien que decía ser toda una leyenda se rió a carcajadas antes de terminar. Un niño gritó: debe ser el gran maestro. Imagina. Otro: ¿dónde está Kickboy? Calder revisó la lista que tenía en la mano, hizo una pausa para dramatizar y luego, fingiendo buscar, dijo con fingida confusión: no lo veo por aquí. Supongo que se quedó atascado en el tráfico. De camino a la realidad. El gimnasio estalló en carcajadas. Calder sonrió con suficiencia, pero antes de que pudiera volver a hablar, las puertas se abrieron. El ruido no cesó de inmediato, pero se detuvo un instante, como si alguien hubiera silenciado la mitad de la habitación. Allí, en la puerta, había un hombre con una chaqueta vaquera oscura, camisa negra, pantalones de vestir y las manos tranquilas a los costados. No saludó ni sonrió, simplemente se quedó mirando. Chuck se había ido, pero el silencio que dejó atrás no. Se quedó colgado en las vigas. Se instaló entre las gradas. Flotaba sobre el suelo del gimnasio como polvo tras una tormenta. El entrenador Calder se quedó paralizado en medio de la cancha, con una mano aún apoyada torpemente en el pie del micrófono y la otra colgando como si hubiera olvidado su utilidad. Su voz, tan alta toda la semana, se apagó de repente. Los mismos niños que habían pasado días riendo ahora miraban fijamente sus zapatos. Algunos miraban a Noah, pero no con sonrisas burlonas, sino con algo más tranquilo, algo que casi parecía respeto. Noah no se había movido. Seguía de pie al borde de la cancha, con ambas manos agarrando los bordes de la placa del Salón de la Fama. Sus dedos se curvaron ligeramente contra la madera. No sonrió. No flexionó ni infló el pecho. Simplemente se quedó de pie. Y de alguna manera, eso lo decía todo. Calder parpadeó, intentó recuperar la voz, intentó recuperar la habitación. Vamos. Se aclaró la garganta. Agradezcamos enormemente al señor Norris por esa visita tan informativa. Fueron aplausos apagados y educados, escasos, tenues, como quien aplaude cortésmente un momento que no comprende, pero que sabe que no debe faltarle el respeto. Calder volvió a mirar a Noah, pero el chico ya había girado la placa con la mano en la mano y regresó a las gradas, con pasos silenciosos y todas las cabezas girando a su paso. Esa misma tarde, mucho después de que las gradas se vaciaran y el equipo hubiera sido devuelto al almacén, Calder se sentó solo en su oficina, con la puerta cerrada y las luces atenuadas. El micrófono estaba desenchufado junto a su taza de café. Su silbato seguía colgando sobre el escritorio. No lo cogió, permaneció inmóvil un rato. Entonces, 3 golpes. No muy alto, sino mesurado. Calder se levantó y abrió la puerta. Chuck Norris estaba allí. Esta vez no llevaba chaqueta vaquera, solo una camisa oscura con botones y mangas arremangadas. La misma mirada firme, la misma presencia serena. Se miraron fijamente durante un buen rato. Noah no estaba. No había público, solo 2 hombres, un gimnasio y un silencio que pesaba más que cualquier mancuerna en la sala. Chuck entró. No pedí permiso, no me senté. Solo miré las paredes. Fotos de antiguos atletas, cintas de torneos, camisetas de equipos enmarcadas tras un cristal. Luego se volvió hacia Calder. «Te gusta ser el que más habla»,
dijo Chuck en voz baja. Eso suele significar que eres el que menos escucha. Calder se aclaró la garganta e intentó llenar el vacío con palabras antes de que se le cerrara. No quise decir nada, dijo con las manos a medio levantar. Solo era una broma. Los niños se reían. Pensé que se lo estaba inventando. Chuck ni siquiera parpadeó. No eres un comediante, dijo. Eres un adulto. Un profesor en un aula llena de niños que buscan permiso para tratarse entre sí. Calder cambió de postura. Mira, no sabía quién era. Tu nombre. Parecía inventado. No es que tuviera pruebas. No las necesitaba, dijo Chuck. Necesitaba que no le hiciera sentir que mentir habría sido más fácil. Eso le cayó mal. Calder apartó la mirada. Lo avergonzaste, continuó Chuck, con voz serena. No porque no le creyeras, sino porque sí. Lo suficiente como para temer que fuera cierto. Calder abrió la boca para hablar, pero la cerró. Querías la habitación, así que se la quitaste a un chico. Chuck caminó lentamente hacia el centro de la habitación, miró una de las camisetas enmarcadas y volvió a hablar, ahora más suave, pero con más firmeza. No te burlas de lo que no entiendes. Porque si tienes suerte, un día tendrás la edad suficiente para darte cuenta de lo mucho que nunca viste con claridad. Calder miró al suelo. Chuck dejó que el silencio se abriera entre ellos, luego se dirigió a la puerta y se detuvo. Miró hacia atrás una vez. No puedes reírte de un legado que nunca vivirás lo suficiente para comprender. Luego se fue. Sin portazos, sin música dramática. Solo el suave susurro de zapatos sobre las baldosas del gimnasio y el peso de algo definitivo asentándose en el aire. Calder se quedó solo. La misma habitación, pero ya nada le parecía suyo. Era tarde cuando Chuck regresó a casa. La luz de la cocina seguía encendida. Noah estaba sentado a la mesa, con un tazón de cereal seco frente a él, intacto. Llevaba la misma sudadera con capucha de esa mañana, con las mangas arremangadas sobre las manos como una armadura. Levantó la vista cuando se abrió la puerta. Chuck no dijo nada, simplemente entró, asintió y dejó algo en la mesa entre ellos. Un bulto de tela, bien envuelto, viejo, con los bordes desgastados. Noah lo miró fijamente, inmóvil. Chuck sacó una silla y se sentó frente a él, con las manos cruzadas. Sin explicaciones, sin dramatismo, solo una pausa que pareció un suspiro antes del impacto. Noah se inclinó y desató el nudo lentamente. Dentro había un cinturón negro, deshilachado en los extremos y arrugado en el centro por años de uso. El bordado dorado de un lado estaba casi desteñido. Campeón sin 7X. Parecía pesado, no por el peso, sino por la memoria. Pasó un dedo por el borde. ¿Es real?, preguntó Noah, apenas en un susurro. Chuck asintió. Es el único que conservo. Noah parpadeó. Ganaste 7 campeonatos. Chuck asintió de nuevo y regaló los otros 6. ¿Por qué? Porque este no necesitaba una vitrina de trofeos. Necesitaba recordarme quién era cuando nadie más lo hacía. Noah lo sostenía con ambas manos ahora. No lo levanté, no me lo puse, solo lo miré. Chuck se echó un poco hacia atrás. Eso no se usa para ganar, dijo. Lo usas para recordar lo que ya sobreviviste. La casa estaba en silencio. Afuera, los grillos intentaban llenar el silencio, pero incluso ellos parecían vacilantes. Noah finalmente levantó la vista. Ya no se ríen. Chuck arqueó una ceja. ¿Seguro? Noah se encogió de hombros levemente, sin decirlo en voz alta. Chuck sonrió. Pequeño, torcido. Se irán con otra persona. Así es. Pero lo que importa es lo que te queda. No con ellos. Noah volvió a mirar el cinturón. ¿Entonces no debería usarlo? Chuck negó con la cabeza. Todavía no. Una pausa. No porque no te lo hayas ganado, sino porque ahora mismo significa más estar ahí sentado. Golpeó la mesa suavemente. Este cinturón no prueba nada. Solo lo recuerda todo. Noah pasó el pulgar por las letras bordadas. San. ¿Tenías miedo antes de las peleas? Chuck rió entre dientes. Una vez. Siempre. ¿Incluso cuando eras bueno? Sobre todo entonces. Ahí es cuando la gente espera que nunca te caigas. ¿Te caíste alguna vez? Chuck asintió lentamente. No dentro del ring, sino fuera. Todo el tiempo. ¿Y qué hiciste? Me levanté. Más silenciosamente. Noah se quedó pensando en eso y luego preguntó, ¿qué? ¿Se rieron de nuevo? Chuck hizo una pausa. Entonces los dejaste. ¿Y recuerdas lo que te dije? No necesitas ganar la sala.
Solo necesitas poder recorrerla y seguir siendo tú mismo. Las palabras se posaron entre ellos como el humo que se enroscaba sobre un viejo fuego. Sin calor. Solo recuerdo. Chuck se levantó, empezó a irse y se detuvo en la puerta. Lo hiciste bien, Noah. Noah volvió a mirar el cinturón. No le di un puñetazo. Chuck se giró un poco. Exactamente. Más tarde esa noche, Chuck pasó por la habitación de Noah. La luz estaba apagada y la puerta entreabierta. Se detuvo en el pasillo. Dentro, el cinturón reposaba sobre el escritorio de Noah, junto a un cuaderno de bocetos abierto con un dibujo. No era perfecto, solo un niño de pie en un ring demasiado grande para él, con guantes colgando a los costados. Pero detrás de él, dibujada de forma más grande que la vida real, había una figura en la sombra. No se le veía la cara, pero las iniciales en el cinturón decían basta. Chuck sonrió, siguió caminando y el cinturón se quedó donde debía estar. Ni usado, ni exhibido, simplemente conocido. Un peso medido no en onzas, sino en significado. La luz de la cocina por fin se apagó, pero algo más se había iluminado, algo invisible, que solo se sentía como el peso de un cinturón de campeón. Como el peso de la comprensión, como el peso que se levanta al darse cuenta de que algunas victorias no se cuentan por lo que haces, sino por lo que decides no hacer. El lunes llegó tranquilo. Sin pancartas ni desafíos. Solo rutina. Los estudiantes entraron con bostezos de fin de semana y carpetas llenas de tareas a medio terminar. El gimnasio estaba reconfigurado. Sin micrófonos, sin invitados, sin ruido. Solo zapatillas sobre baldosas y el eco constante del drama olvidado. Solo que Noah no lo había olvidado, ni Calder tampoco. Los 2 primeros periodos pasaron como ruido de fondo. Noah respondió una pregunta de matemáticas, cambió una goma de borrar por la tapa de un lápiz, e incluso me prestó sus apuntes del viernes. Fue un día normal hasta la 3.ª hora, cuando abrió su casillero y encontró la nota. No estaba en un sobre, ni escrita a máquina, solo era una hoja de papel rayado doblada 3 veces. Noé miró a su alrededor. Nadie lo veía. La abrió. 3 líneas cortas escritas con una pluma gruesa e irregular. Noah, me equivoqué. No deberías haber tenido que demostrarnos nada. El entrenador llamó. Eso fue todo. Sin florituras, sin sinceridad. Sin fecha. Solo lo suficiente. Noé se quedó allí un segundo. El pasillo bullía con otras vidas. Conversaciones sobre el almuerzo, videojuegos, quien dijo que durante el fin de semana. Pero por un instante, Noah, todo se desdibujó. Volvió a leer la nota, la dobló y no la tiró. En el recreo, se sentó bajo la sombra del árbol junto a la cerca. El mismo lugar donde se habían burlado de él hacía apenas una semana. Esta vez no vino nadie. Ni por miedo ni por asombro. Solo espacio. Un respeto discreto que solo se ganaba. Después de que la gente viera brote, Miel pasó, se detuvo y se sentó a su lado. ¿Estás bien? Noah asintió. Me dejó una nota. Ella me miró. No pedí leerlo. ¿Qué decía? Que no necesitaba demostrar nada. Sonrió. No lo hiciste. Lo sé. Más tarde ese día, cuando Noah llegó a casa, metió una nota en el bolsillo trasero de su cuaderno de dibujo. Detrás de la página con el cinturón, detrás de la del anillo. Lo suficientemente profundo como para saber dónde estaba sin necesidad de verlo. No se lo dijo a Chuck, ni mencionó a Calder. Algunas cosas no necesitaban ser compartidas para ser reales. Algunas disculpas no eran para presumir. Esa noche, Chuck notó que el cinturón seguía en el escritorio. El mismo lugar, el mismo pliegue. No preguntó. Pero cuando apagó la luz y cerró la puerta, se detuvo un segundo, más largo de lo habitual, solo para escuchar, solo para asegurarse de que el silencio significara algo mejor. Ahora, 2 semanas después, apareció algo nuevo en el muro del gimnasio. No se anunció, no se celebró. No hubo inauguración, ni publicación en el boletín escolar, ni hashtag. Justo ahí, entre la vitrina de trofeos y la vieja foto del equipo de 1998. Apenas se nota a simple vista. Una caja de sombras. Madera sencilla, sin cristal. Dentro, un par de viejos guantes negros de kickboxing. Nada llamativos, nada nuevo. Llevado en los nudillos. Una de las correas de muñeca se sujeta con una tira de cinta deportiva. Un tenue CN cosido en el guante izquierdo con hilo dorado. Apenas visible a menos que ya supieras lo que significaba. Debajo, en una placa de latón, una línea de texto. El legado no es llamativo, pero siempre aparece.
Noah lo vio un martes. No lo buscaba. Estaba cruzando un gimnasio para devolver un montón de conos cuando pasó por el expositor y se detuvo. No sonrió, no extendió la mano, se quedó allí un segundo, en silencio. Calder pasó junto a él, con el portapapeles bajo el brazo. Disminuyó la velocidad al notar que Noah lo miraba fijamente, hizo una pausa y luego dijo en voz baja, como si lo hubiera ensayado pero aún no supiera cómo quedaría: nos alojamos después de la escuela el viernes. Noah no respondió. Calder cambió de postura y se aclaró la garganta. Parecía el tipo de historia que no necesitaba más palabras. Aún así, Noah permaneció en silencio. Entonces, finalmente, ¿de quién fue la idea? Calder dudó. ¿Importa? Eso fue lo más cerca que estuvieron de tener una conversación completa. Y quizás eso fue suficiente. Ese día, durante el almuerzo, un alumno de sexto grado al que Noah apenas conocía pasó junto a su mesa. Sin bromas, sin risas, solo una pregunta casualmente lanzada por encima del hombro. Oye, ¿de verdad es tu abuelo? Noah parpadeó. Sí. El niño asintió. Qué bien, y siguió caminando. En la clase de arte, Noah empezó un nuevo boceto. Este no era el cinturón ni los guantes ni el anillo. Era solo un pasillo, vacío salvo por una caja de sombras en la pared y un niño que pasaba junto a ella con la cabeza en alto. Esa tarde, Mia se sentó a su lado en el recreo. Se recostó en la hierba, con los brazos extendidos hacia atrás. Pareces más alto, dijo. Quizás seas más bajo, respondió Noah. Ella sonrió con suficiencia. ¿Ahora te creen? Él se encogió de hombros. No tenían por qué hacerlo. Aún así, estuvo bien. Sí. Se quedaron así un rato, sin que ninguno necesitara llenar el aire. Esa noche, Chuck estaba en el porche, observando cómo el cielo se teñía de un naranja apacible. Noah se le unió con un vaso de agua en la mano. Al principio, sin palabras, solo brisa. Luego pusieron tus guantes en la pared. Chuck levantó una ceja. ¿Qué par? Los viejos. Figuras. Esos eran los únicos que sabían lo que se sentía perder. Noah lo miró. ¿Perdiste? Chuck sonrió. No en el ring, sino en todas partes. A veces. Noah asintió lentamente. ¿Qué significa eso? Legado. Chuck se recostó en la silla, dejó que la pregunta se asentara y luego respondió, con la mirada fija en la última luz del cielo. Significa aparecer cuando habría sido más fácil irse. A la mañana siguiente, en la escuela, Noah volvió a pasar por el palco de sombras. Esta vez no se detuvo, solo miró. Una niña de segundo grado estaba cerca, mirando hacia arriba. Señaló los guantes y luego a su amiga. Eso es real. Ese era realmente su abuelo. Noah no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Siguió caminando. Y detrás de él, algo seguía colgado en la pared. No solo un par de guantes, sino un recordatorio de fe, de fuerza serena, de esa verdad que nunca necesitaba gritar. Hay nombres que no necesitan ser gritados. Hay legados que no necesitan aplausos. Y hay verdades que simplemente esperan el momento oportuno para entrar y recordarnos que la fuerza no siempre se manifiesta en puños ni en metales. A veces la fuerza es un niño que no se fue, un abuelo que no necesitó alzar la voz y un par de guantes que aún cuelgan en la pared, recordándonoslo a todos. El mundo puede reírse de ti antes de escucharte, pero cuando tu verdad finalmente habla, no resuena, aterriza.